Hola a todos, espero que se encuentren bien. Bueno, hoy les traigo una historia un tanto diferente, es más misterio, pero bueno, los dejo con la historia y espero que les guste, al final la comentamos. Escuché las 3 sílabas de mi nombre de pila resonar desde el otro lado del estacionamiento de la gasolinera Chevron antes de siquiera verla. Era temprano. El sol de la mañana apenas asomaba por el horizonte. La autopista seguía silenciosa. Una brisa no dejaba de pegar mechones de cabello sueltos a mi brillo labial. Con una mano sostenía la puerta de mi auto y con la otra sujetaba un Red Bull helado que goteaba condensación. No reconocí la voz de inmediato, pero debí haberlo hecho. Era familiar, pero no de una forma que pudiera identificar al instante. Para cuando levanté la mirada, ella ya caminaba hacia mí, saludando con la mano como si nos hubiéramos visto apenas ayer. Recuerdo haberme quedado mirándola fijamente por un segundo de más. No porque no la reconociera, sino porque si lo hacía, era ella. Nos conocimos en segundo de primaria. Era finales de septiembre. Todavía hacía suficientemente calor afuera como para que se formaran espejismos sobre el asfalto. Ella tenía el cabello pelirrojo brillante, cortado en un estilo bob recto, y su familia acababa de mudarse desde Chicago. La maestra Jules la sentó a mi lado porque yo era buena para hacer que la gente se sintiera bienvenida, lo que en realidad solo significaba que hablaba demasiado para su gusto. Pasamos toda la mañana susurrando e intercambiando risitas en lugar de hacer nuestro trabajo. Cumplíamos años exactamente el mismo día. Incluso nacimos en el mismo año. Recuerdo que ambas nos quedamos mirando por un segundo tras el descubrimiento, como si hubiéramos tropezado por accidente con nuestro propio reino secreto. Ella sigue siendo la única persona con la que realmente compartiré mi cumpleaños. Mi mejor amiga en ese momento era una niña llamada Lily, de uno de los otros salones de segundo grado. Solo habíamos sido amigas desde el año anterior, pero Lily ya había desarrollado el hábito de actuar como si yo fuera de su propiedad, de la forma en que los niños a veces lo hacen. Se notaba visiblemente irritada cuando invité a la niña nueva a sentarse con nosotras a la hora del almuerzo, especialmente cuando empezó a notar las pequeñas similitudes que no dejábamos de señalarnos la una a la otra. Después del almuerzo, pasamos todo el receso tratando de evitar a Lily. Nuestra escuela primaria colindaba con la autopista, con un terreno enorme al lado del patio de juegos que se sentía gigantesco cuando tenía 7 años. Nos escondíamos debajo del pasamanos, dentro de los toboganes de tubo, detrás del cobertizo de herramientas que se suponía que no debíamos tocar. Cada vez que pensábamos que la habíamos perdido, Lily aparecía. Recuerdo que nos perseguía por el pasto como un perro de caza, mientras nosotras chillábamos y corríamos tan rápido como nuestras piernas nos lo permitían. Solo se detuvo cuando sonó la campana y tuvimos que regresar adentro. Se sintió divertido en ese momento. Mirando hacia atrás ahora, creo que fue probablemente la primera vez que alguien intentó separarnos. El verano entre cuarto y quinto de primaria, mi mamá organizó nuestra pijamada de cumpleaños. Hizo pastelitos de arcoíris y compró chispas especiales de unicornio para que los decoráramos nosotras mismas. En su mayoría terminamos haciendo un desastre y quedándonos despiertas hasta muy tarde por el subidón del azúcar. Después de que mis padres se fueran a dormir, nos quedábamos en el suelo de mi habitación jugando con los caballos Breyer nuevos que le había comprado su abuela. Yo estaba a cargo del semental y ella se había adueñado de la yegua y los potros. Estábamos llevando a cabo un dramático escape de un dueño de establo malvado que quería venderlos a todos. «Shh. Si pasamos la cerca haciendo mucho ruido, se va a despertar», susurré, tratando de agravar mi voz de la forma en que pensaba que sonaban los hombres adultos. Empujé al semental hacia adelante.
Bien, Glitter, ahora. Ella levantó la yegua blanca, saltando la línea invisible de la cerca entre el piso de madera y mi alfombra. Su voz cambió para entrar en personaje. ¡Vamos, niños! ¡Ustedes pueden! Uno por uno, pasó a los potros al otro lado de la cerca, con cuidado y dramatismo, como si sus aterrizajes seguros fueran de gran importancia. Cuando el último logró cruzar, yo lo seguí con el semental. ¡Nos salvaste!, dijo ella, demasiado fuerte para lo tarde que era, llevándose las manos a la boca como si los pasos pesados de mi papá fueran a comenzar a resonar por el pasillo en cualquier segundo. Por un instante todo se quedó inmóvil. Ella ya no movió a la yegua, solo me miró. «Te amo, Thunder». Las palabras salieron de su boca en voz baja como si todavía fueran parte del juego. Después de quinto de primaria, yo pasé a la escuela secundaria local, mientras que sus padres la inscribieron en una escuela privada. Nos vimos un par de veces a lo largo del primer año de secundaria, pero ambas estábamos ocupadas aprendiendo a convivir con otras personas y descubriendo qué nuevas versiones de nosotras mismas encajaban en ese entorno tan cambiante. Mi cabello cambió primero de un castaño oscuro a azul, luego a rosa. Ella se dejó crecer el suyo largo. Cada vez que una de las dos cambiaba algo en sí misma, la otra solía seguirla con su propia versión de lo mismo. No se sintió particularmente doloroso en ese momento, solo recuerdo que ella ya no estaba tan presente. Fue el tipo de cosas de las que no te das cuenta hasta que ya terminaron. Para el primer año de preparatoria, mi cabello había vuelto a su castaño natural y había desarrollado unos rizos sueltos e irregulares. Me había perforado la nariz yo misma ese verano y había comenzado una colección de tatuajes pequeños y mal hechos, estilo hand poke, por todo mi cuerpo. Cuando entré a mi última clase del día, ella estaba ahí. Había mantenido su cabello largo, pero ahora estaba teñido de negro y visiblemente maltratado en las puntas. Su rímel siempre estaba grumoso y un poco corrido, como si se lo hubiera puesto deprisa y hubiera dejado de importarle a la mitad. Usaba la sombra de sus ojos de una manera similar, demasiado cargada para sus facciones y no del todo difuminada. Nuestra preparatoria tenía un horario de bloques, así que solo nos veíamos un día sí y un día no. Pero a las pocas semanas habíamos vuelto a caer en lo mismo de antes, como si nada hubiera pasado. Se sintió como retomar una conversación que habíamos pausado en algún momento allá atrás, como si en realidad nunca nos hubiéramos separado en primer lugar. Ella había comenzado a fumar en 8º grado, y empezamos a tomar descansos frecuentes para ir al baño entre clases, solo para encontrarnos y desaparecer por unos minutos a la vez. Nos quedábamos allí apoyadas en los cubículos a veces por casi 20 minutos, hablando, de nada importante. Y luego nos acompañábamos de regreso a clase lo más lento posible, como si ninguna de las dos quisiera regresar en realidad. El año escolar se desdibujó en sí mismo. Lo mismo ocurrió con el verano siguiente. Terminábamos en el porche trasero de su casa por la noche la mayoría de las veces, pasándonos cosas de una a otra, riéndonos demasiado fuerte de cosas que no eran tan graciosas. Recuerdo haber vomitado en la madera desgastada por el clima, después de tomar demasiado del cazamigos de sus padres, con el sabor a carbón todavía fuerte en mi garganta, cuando nos escabullimos de regreso al interior como si nada hubiera pasado. He evitado el tequila desde entonces. En la mañana, cuando su mamá entró gritando por eso, intentamos echarle la culpa al perro. «Sé que ustedes dos están mintiendo porque allá afuera huele a puro alcohol». Entró hecha una furia a la cocina, y nosotras ya no pudimos contenerlo más. Solo nos miramos y soltamos la carcajada. Después de eso se convirtió en un chiste local. Cada vez que una de las dos estaba exagerando la verdad, chasqueábamos la lengua y murmurábamos: «Huele a alcohol allá afuera». En el otoño del 2º año de preparatoria, ella había comenzado a salir con un chico de primer año. No era nada serio,
al menos no por la forma en que hablaba de ello, pero no dejaba de pedirme que fuera con ella a uno de sus partidos de fútbol americano de la división juvenil, porque, estaba demasiado nerviosa para ir sola. Al final acepté, más que nada para dejar de oírle hablar del asunto, y le dije que solo iría si fumábamos antes. Vino a mi casa después de la escuela ese jueves, y matamos el tiempo allí hasta que se hizo lo suficientemente tarde como para irnos. En realidad no hablamos de nada importante, solo dejamos pasar las horas entre nosotras de la manera en que solía suceder. En algún momento la miré y le dije: «Oye, ¿todavía querías ese tatuaje?». Me lo había pedido semanas antes, después de que le perforé la nariz en el baño de la escuela. Ninguna de las dos lo había vuelto a mencionar desde entonces. «Obvio, ¿puedes hacérmelo en el partido de esta noche? Tengo que estar en casa algo temprano». «Sí, ¿qué era lo que querías otra vez? Necesito dibujarlo primero con un Sharpie». ¿Qué tal una estrella? Como la que tienes tú, pero en mi tobillo, para que estemos iguales». Siempre se emocionaba un poco de más cuando estábamos iguales. Ropa, joyería, todas las cosas habituales de adolescentes. En ese momento se sentía halagador más que cualquier otra cosa. Recuerdo haberme quedado callada más tiempo del que pretendía. Solo por un segundo. Luego me encogí de hombros. Claro. Para cuando llegó la primavera, el COVID había comenzado a cerrarlo todo. Después del confinamiento, pasaba la mayoría de las noches en su casa. No había mucha estructura en ello, solo las horas desdibujándose unas con otras. Nos sentábamos en su cama a ver videos de YouTube a los que realmente, no le prestábamos atención. O nos quedábamos allí acostadas en la oscuridad, hablando de nada, hasta que una de las dos se dormía a mitad de la frase. A veces, la descubría respondiendo preguntas por mí antes de que yo pudiera hablar, como si ya supiera lo que iba a decir. Había empezado a escaparse para ver a ese chico del otoño, usándome como coartada más de una vez. Yo siempre lo odié, pero nunca tuve el valor de decirlo completamente en voz alta. Para entonces, lo que sea que fuéramos, había dejado de tener una forma clara. Besos nocturnos, manos buscando torpemente debajo de la ropa, momentos que se sentían como demasiado para no ser nada, pero demasiado ambiguos como para llamarlos de otra manera. Empezamos a quedarnos dormidas abrazadas la mayoría de las veces. Se rió una vez y dijo que era como si estuviéramos practicando la una con la otra. Yo no le devolví la risa. Se sentía como más que eso. Mucho más que eso, pero nunca pude encontrar una manera de decirlo que no se sintiera como si fuera a cambiar algo que no quería perder. Así que no lo hice. Solo me quedé callada. Estábamos caminando hacia el parque una noche de finales de verano, con la intención de sacarle las últimas gotas de cera a un viejo cartucho TKO que habíamos estado guardando. La luna colgaba baja en el cielo, una media luna de ensueño como las que verías en una vieja caricatura infantil. No había nubes, pero el aire estaba denso y bochornoso por la lluvia de hacía 3 noches. Ella encendió su encendedor y lo mantuvo contra el vidrio más tiempo del necesario. Dejó una marca de tizne negro que nunca se quitó del todo, manchando mis dedos mientras yo sostenía el cartucho completamente recto. Me miró por un largo momento antes de hablar. «Sabes que estoy enamorada de ti, ¿verdad?». Parpadeé. Me tomó un segundo más de lo debido responder. Sí. Bueno, tal vez a veces yo también estoy enamorada de ti». Se rió como si no supiera qué hacer con mi respuesta y cambió de tema. Terminamos lo que quedaba de la conversación y le pregunté si quería fumar. Asintió. Por supuesto que quería. Y cuando dio la primera calada, la retuvo por un momento antes de agarrarme la cara. Sus labios eran suaves y el humo sabía a metal, de la forma en que siempre sabe cuando el cartucho destilado ya casi se termina. Nos quedamos sentadas allí un poco más,
y me preguntó si quería ir al Waffle House que estaba cruzando la calle. Acepté. Para cuando llegamos, la multitud que salía de los bares ya había pasado y solo había una única mesera detrás de la barra. Le dejé más propina de la necesaria y le dije que esperaba que no le quedara mucho tiempo en su turno. No recuerdo mucho de la comida. En realidad, nunca lo hago. Sin embargo, sí recuerdo sus ojos, grandes y cafés, más oscuros que los míos, siempre enmarcados con delineador corrido y ese brillo plateado con toques rosas alrededor del lagrimal, observándome más que a cualquier otra cosa, observándome como si intentara entender algo con solo mirarlo el tiempo suficiente. Se aferró a mi brazo durante todo el camino de regreso a su casa. Robamos una botella de alcohol de sus padres como solíamos hacerlo, y nos quedamos dormidas con el efecto de la bebida. Se acurrucó conmigo como si fuéramos novias. Bueno, se sintió como si lo fuéramos esa noche. Me despertó 2 horas después, a las 4 de la mañana, para decirme que iba a verlo a él. Estaría de regreso antes de las 7. Yo sabía lo que quería preguntarle y creo que ella también lo sabía, pero estaba demasiado asustada. Y ella se dio cuenta. Todo lo que dije fue: «Está bien, llámame si necesitas algo». Me miró por un poco más de tiempo del necesario. Luego sonrió, una sonrisa pequeña y cansada, antes de besar mi mejilla. Al salir se detuvo junto a la ventana. «Déjame sin seguro». Y luego se fue. No nos vimos mucho después de esa noche. La graduación fue el último lugar donde realmente hablamos. Intercambiamos cortesías entre la multitud después de la ceremonia, hablando de la universidad como si fuera algo que les estuviera pasando a otras personas, de cómo lo habíamos superado antes y lo superaríamos de nuevo. Nos distanciamos otra vez, sin que realmente se sintiera como una decisión. Ella se mudó a unos 30 minutos al norte de donde crecimos. Yo me mudé al centro, a Atlanta. No se sintió como nada dramático en ese momento, solo la distancia haciendo lo que siempre había hecho. Siempre imaginé que eventualmente encontraríamos el camino de regreso. Hubo un par de ocasiones después de eso en las que terminamos juntas de nuevo. Fueron breves, casi por accidente, pero nada que fuera realmente duradero. Parecía que no podíamos encontrar nuestro punto de anclaje. Y luego estuvo lo de la gasolinera Chevron. Temprano por la mañana, justo antes de que el tráfico comenzara a aumentar, donde todavía se sentía difuso y silencioso. Ella estaba frente a mí ahora. Me tomó un segundo relajar la mandíbula y responder. «No puede ser. ¿Cómo has estado?». Ajusté mi expresión, sonriendo ahora y extendiendo los brazos para darle un abrazo. Me apretó con demasiada fuerza y se rió, echando la cabeza un poco hacia atrás. «He estado bien. Ha pasado demasiado tiempo. Casi pensé que no me habías reconocido». Disimulé su último comentario con una risita nerviosa. «Digo, sí. Ha pasado una eternidad. ¿Por qué no vamos por un café a Starbucks? Si tienes tiempo, claro». «Bueno, supongo que no estoy muy ocupada. Me parece. ¿Te veo allá?». Dio un saltito en el aire rebosante de emoción. «Súper. Vamos. Iré justo detrás de ti». Forcé una sonrisa y comencé a subir a mi auto mientras ella saltaba de regreso al suyo. Suspirando, arrojé el Red Bull a la guantera y salí del estacionamiento. Nos detuvimos en el Starbucks a un par de calles de la Chevron y nos estacionamos por separado. La vi bajarse de su auto, fingiendo que yo iba unos segundos detrás. Adentro era lo suficientemente temprano como para que el lugar se sintiera demasiado vacío y demasiado limpio. Ordenamos sin hablar mucho. Ella pidió algo complejo que yo recordaba vagamente como mi bebida preferida en la preparatoria. Me limité a un latte helado simple. De todos modos, no quería café.
Nos sentamos junto a la ventana y ella empezó a hablar primero, principalmente sobre la universidad. Luego vinieron las preguntas habituales de ¿qué haces cuando intentas reconstruir algo que dejaste sin tocar durante demasiado tiempo? Le respondí con un tono ligeramente más animado del que había usado en el estacionamiento, y ella sentía de una manera que se sentía lo suficientemente familiar como para resultar desorientados. En un momento dado, ella me interrumpió, no de forma grosera, sino de manera sorprendentemente natural. Se sintió como solíamos hacerlo en la preparatoria, hablando una sobre la otra y tomándolo a risa. Lo noté, pero lo dejé pasar. En cierto modo, lo extrañaba. Después de eso, hablamos de novios. No había parecido un tema cargado de tensión al principio, solo una de esas cosas de las que se supone que debes poner al día a la otra persona. Le conté que había terminado con el mío no mucho después de la graduación, e hice un chiste a media sobre cómo siempre debía haberme mantenido alejada de los hombres rubios. Algo sobre cómo su cabello nunca se oscurece porque siguen siendo inmaduros de corazón. Dijo que ella también había terminado con su ex por esa misma época, pero que ahora estaba saliendo con alguien nuevo. Llevaban ya bastante tiempo juntos. Hice un comentario sobre que yo no había salido con nadie en serio desde entonces. Me llamé a mí misma un espíritu libre, de la forma en que lo hace la gente cuando intenta hacer algo que suene más ligero de lo que realmente es. Me mostró una foto de él, su nuevo novio. Supongo que técnicamente, era algo viejo, pero nuevo para mí. Era alto y rubio, familiar de una manera en la que no quería pensar demasiado. Mencionó que sus padres también eran eslavos, de Ucrania para ser específicos, y se rió un poco como si fuera gracioso la forma en que resultaban estas cosas. Yo solo sonreí en respuesta, porque eso es lo que se supone que debes hacer en esos momentos. Mientras ella se lanzaba un monólogo un tanto disperso, empecé a notar su joyería. Ella solía usar siempre oro. Yo solo uso plata, siempre lo he hecho, pero eso nunca había importado antes. Su collar era de plata y sus aretes también. Me dije a mí misma que no debía buscarle más patas al gato. La conversación empezaba a perder el rumbo. Seguía hablando de la misma manera que solía hacerlo, pero algo en todo aquello se sentía ligeramente fuera de lugar. Su tono se aplanaba en partes donde solía mantenerse animada, como si estuviera imitando algo sin tener la intención de hacerlo. Ya no estaba segura de lo que estaba escuchando. Nos quedamos allí un rato hablando de la preparatoria. Había pasado como media hora, tal vez más. El mundo exterior ya estaba completamente despierto. Sacó a colación la vez que le perforé la nariz en los baños de la escuela. No puedo creer que te haya dejado hacer eso. Es un milagro que siquiera haya sanado. Y la infección duró como un mes entero. Te sentiste tan mal. ¿Qué? No recuerdo que se haya infectado nunca. Creo que estabas tan asustada de que pasara que casi tú misma te convenciste de que así fue. Bueno, o tal vez yo estaba equivocada. Se rió. Ay, por Dios, no puedo creer que lo hayas olvidado. Parecía un grano descomunal y mi mamá me llamó Rodolfo hasta que sanó. Bueno, supongo que tienes razón. Me mordí la lengua mientras ella traía a colación un par de recuerdos más, cada uno de ellos un poquito desfasado. No necesariamente falsos, solo diferentes, como si hubiera vivido en una especie de realidad alternativa. No me molesté en corregirla de nuevo. Mencionó algo sobre que éramos uña y mugre en ese entonces. Revisé mi teléfono más de una vez después de eso. Empecé a pensar en irme, pero no lo dije en voz alta. Luego me preguntó por qué estaba de vuelta en el pueblo. Le dije que era solo una visita anticipada por el Día de las Madres. No le pregunté qué hacía ella aquí. En realidad no quería saberlo. Asintió como si tuviera perfecto sentido,
como si hubiera estado casi segura de mi respuesta antes de preguntar. La conversación continuó, pero algo cambiada. Estaba sacando a colación pequeñas cosas sobre mi vida actual, cosas que yo no le había contado. No de una manera que pareciera imposible, sino lo suficientemente personales como para hacerme sentir insegura sobre dónde demonios se había dado cuenta. ¿Así que las cosas están bien entre tú y tu mamá en este momento?, preguntó, ladeando la cabeza. Sí, han estado bastante bien. No hemos tenido una gran discusión desde la graduación. Ah, pero pensé que se te había retrasado el periodo ese mes. Parpadeé un poco atónita. No recordaba haberle dicho eso a nadie. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Ah, lo siento. Pensé que ustedes por lo general solo discutían justo antes de que empezara tu periodo. Te alterabas demasiado por cualquier cosita y todo eso. Sonó un poco arrepentida ahora, aunque su expresión se parecía más a la de un ciervo atrapado por los faros de un auto. Supongo que eso probablemente era un factor o algo así. Sí. Dejé que el momento incómodo nos inundara por un segundo. Ella no lo hizo. Se lanzó de inmediato a otro discurso trillado sobre cómo ella y su mamá habían sido iguales, que todavía no podían reconciliarse y bla, bla, bla. Podía sentir que mi paciencia se agotaba, como si estuviera observando en lugar de hablar con ella. Fue entonces cuando empecé a notar las cosas más pequeñas. La forma en que su tono se aplanaba en los mismos lugares en los que el mío lo hace cuando dejo de intentar sonar interesada, o cómo sostenía las pausas. Me dije a mí misma que me lo estaba imaginando. Hay una pequeña hendidura en el interior de mi fosa nasal derecha, en la parte de la piel que cubre el tabique. Cuando era niña, tuve un angioma justo ahí, y todo el mundo me preguntaba siempre si me estaba sangrando la nariz. Mi mamá se hartó de las llamadas de la escuela y de mis quejas, así que cuando estaba en cuarto de primaria, hizo que me lo quitaran. No se nota ahora a menos que yo lo señale. Ella seguía hablando cuando la miré con más atención. Ahí estaba, la misma pequeña hendidura en el mismo lugar. Por un segundo no respondí en absoluto. El estómago se me revolvió. Me levanté abruptamente, y mi silla se arrastró con demasiada fuerza y ruido contra el suelo. No dije nada y ella tampoco. Salí a toda prisa, dejando mi café casi intacto sobre la mesa. No miré hacia atrás por mucho tiempo, pero cuando lo hice, pude verla todavía sentada allí junto a la ventana, con los ojos muy abiertos y clavados en mí, todavía sonriendo como si la conversación no hubiera terminado. Subí a mi auto y manejé. Mi teléfono vibró mientras me incorporaba a la autopista. Su nombre apareció en la pantalla del CarPlay. Una ola de náuseas me invadió y apenas logré orillarme en el acotamiento antes de vomitar las entrañas por completo sobre el pavimento. Solo bilis pura. No quedaba nada más. En realidad, no recuerdo cómo regresé a mi departamento. Solo sé que iba esquivando el pesado tráfico de la mañana como si estuviera en piloto automático. Cuando por fin entré, revisé cada cerradura 2 veces. La puerta principal, el cerrojo de seguridad, la cadena, el balcón, las ventanas. Sabía que tenía que abrir el mensaje. Me temblaban los dedos mientras desbloqueaba mi teléfono. Apareció la vista previa. Solo 2 palabras. Te atrapé. No fui a ningún lado después de eso. Falté al trabajo al día siguiente y al día siguiente de ese también. Le dije a mi gerente que me estaba enfermando de una especie de infección estomacal. Le dije lo mismo a mi compañera de cuarto, Kayla. Ella se había estado encargando de traer las compras de la semana. No volví a salir de la casa sino hasta el sábado por la mañana. Evité todos los lugares habituales, directo al trabajo y de regreso.
El trabajo estuvo lento y sin novedades. Eso casi lo hacía peor. Una parte de mí casi quería que ella entrara, solo para saber dónde estaba. La total ausencia de clientes hacía que se me erizara la piel. No me atreví a contarle a ninguno de mis compañeros de trabajo por qué estaba tan extraña. Llegué a casa esa tarde y me di cuenta de que se me habían acabado los cigarros. Le mandé un mensaje a mi compañera de cuarto y le pedí que me comprara unos más mientras estuviera afuera. Respondió a los pocos minutos. Sí, claro, no hay problema, pero ¿qué pasa con tu número? Me detuve. ¿Qué? ¿Mi número? ¿Qué carajo se suponía que significaba eso? Esa sensación de náusea comenzó a subir por mi pecho. Antes de que pudiera responder, envió otro mensaje. Me mandaste mensaje esta mañana desde uno nuevo. No respondí después de eso. Kayla regresó con una cajetilla nueva e intenté explicárselo todo, tropezando con mis palabras. Mira, no me importa si esto suena loco. Solo tienes que bloquear ese número. Esa no era yo. Parpadeó incrédula. Ok, sí, lo voy a bloquear. Probablemente deberías descansar un poco. Todo esto suena un poco descabellado. Dejé de discutir y me quedé allí parada por un minuto. No tenía caso. Anoche, como a las 11, llamó mi mamá. Hola, cariño. ¿Por qué tu ubicación muestra que estás en tu departamento cuando te estoy viendo aquí parada fuera de la puerta? ¿Qué? Alguien acaba de tocar. Dijo que olvidó sus llaves y que necesitaba entrar. Se escucha exactamente como tú. Mamá, esa no soy yo. No abras la puerta y llama a la policía. Mi mamá se quedó en silencio por un segundo. Luego, con una voz muy suave, volvió a hablar. No deja de jalarse las mangas como tú lo haces. Escuché otro golpe a través del teléfono. 3 toques suaves contra la puerta principal. Y luego mi propia voz, ahogada, pero era la mía. Mamá, por favor, sabes que soy yo. Actualización. Hola a todos, sinceramente no esperaba que mi última publicación recibiera tanta atención. Así que gracias por la preocupación. Realmente no he podido dormir bien desde entonces. Mi mamá llamó a la policía el martes por la noche, tal como le dije que hiciera. Para cuando llegaron, ella ya se había ido. Le dijeron a mi mamá que se mantuviera precavida y que volviera a llamar si pasaba algo más. Pero ella dijo que era bastante obvio que no le creían del todo. Ella es la única persona en mi vida que me cree por completo en este momento. E incluso así, no piensa que sea realmente mi amiga la que está haciendo todo esto. Mi mamá creció en el norte de Georgia en los años 80 y sigue insistiendo en que es una especie de entidad que intenta imitarme. Ya me ha contado historias vagamente similares antes. Todos los típicos mitos y leyendas de los Apalaches. No sé si creo en eso. Creo que para mí es más fácil aceptar la idea de que hay algo muy malo, pero demasiado malo con mi amiga, que lo que sea que implicaría aquello. Aún así, se siente bien tener al menos a una persona que no me está tratando como una paciente psiquiátrica. Realmente no he estado en contacto con ninguno de mis amigos durante los últimos días. Silencié la mayoría de mis notificaciones y he estado tratando de evitar cualquier cosa que me recuerde lo que pasó. No estoy orgullosa de ello, pero cometí el error de revisar su Instagram ayer por la tarde, después de mi publicación. Las publicaciones recientes son las más obvias. Atuendos que reflejan casi a la perfección los míos. Las mismas poses, descripciones inquietantemente similares. Se siente como mirar una versión de mí misma en una realidad alternativa. Mientras más me quedaba mirando sus fotos, más familiar comenzaba a sentir todo en ella. Incluso su rostro. Si miraba demasiado tiempo,
casi se volvía difícil distinguir dónde terminaban algunas de mis facciones y comenzaban las suyas. Esa parte me dio náuseas. Cuando bajé más en su perfil, me di cuenta de que esto había estado sucediendo desde hacía mucho antes de lo que pensaba. Al principio era sutil. La publicación más antigua que puedo identificar con certeza es de agosto de 2022, un par de meses después de que nos graduáramos de la preparatoria. Ella estaba en el mismo restaurante del que yo había publicado una semana antes. Después de eso, comenzó a escalar lentamente. Peinados similares, ropa similar. Con el tiempo, comenzó a delinearse los ojos de la misma forma en que yo lo hago. Marrón oscuro en lugar de negro, difuminado ligeramente debajo del ojo hacia la comisura exterior. Sinceramente, no le queda muy bien a la forma de sus ojos. La única diferencia es que casi nunca hay otras personas en sus publicaciones. Por ejemplo, tengo una foto de una de mis salidas nocturnas con amigos, y luego encuentro su versión 1 o 2 semanas después con casi el mismo atuendo y la misma pose exacta, excepto que ella está completamente sola. Algunas de ellas obviamente fueron tomadas con temporizador. Las que parecen más espontáneas probablemente las tomó su novio. Aparte de él, no estoy muy segura de que tenga nadie más. Empecé a notar algo peor, algo que me hizo desear no haber mirado en absoluto. A veces ella publica primero una foto en el jardín botánico, otra abajo del río, ambas casi idénticas a las mías, el mismo encuadre, el mismo atuendo, la misma pose. La única diferencia es que las suyas se subieron casi una semana antes que las mías. De hecho, tuve que detenerme y revisar las marcas de tiempo varias veces porque estaba muy segura de que lo estaba recordando mal. Cerré la aplicación y abrí mis notificaciones. Se habían estado acumulando durante días. Entre montones de ofertas de Amazon y estados de cuenta bancarios, empecé a notar mensajes extraños de mis amigos. Daniela me había estado preguntando si estaba bien porque, al parecer, le había mandado un mensaje a las 3 de la mañana haciéndole preguntas extrañas sobre la entidad. Le pregunté a qué se refería y me mandó capturas de pantalla. La mayoría de los mensajes habían sido eliminados, pero uno de ellos seguía ahí. ¿Cuándo crees que alguien deja de ser el mismo? Sydney me había mandado un mensaje preguntándome por qué no dejaba de eliminar mensajes en Snapchat. Le respondí. Al parecer, yo le había estado mandando mensajes por Snapchat esa misma mañana haciéndole preguntas extrañamente específicas sobre cómo era yo en la preparatoria. Que se recordaba qué champú usaba o si todavía fumaba American Spirit negros. Si todavía usaba el mismo perfume. Me dijo que cuando respondía, los mensajes desaparecían casi de inmediato. Apagué mi teléfono. Tenía un turno por la mañana y no quería sugestionarme con esto. Estaba asustada, obviamente, pero todavía tenía la esperanza de que tal vez todo esto pasara y ella se desvaneciera en el fondo otra vez. Cuando fui a trabajar esta mañana, intenté sacarme todo eso de la cabeza. Hubo más clientes hoy y menos momentos de silencio para el terror que se apoderaba de mí. Al menos, hasta mi primer descanso para fumar. Una de mis compañeras de trabajo se me acercó mientras yo salía a encender un cigarro. Me dijo que yo la había seguido desde una segunda cuenta de Instagram el mes pasado. Había estado queriendo comentármelo, pero siempre se le olvidaba. La cuenta tenía mi nombre escrito de una forma ligeramente diferente. Solo había unas pocas publicaciones, todas fotos borrosas de lugares que reconocí de inmediato. Mi complejo de departamentos desde afuera por la noche. El Dunkin' al que solíamos ir cuando nos saltábamos las clases. El parque cerca de la casa de sus padres.
Mi compañera me dijo que la bloqueó y la reportó porque la cuenta no dejaba de ver cada una de las historias que ella publicaba a los pocos segundos. Dijo que no se sentía como si fuera yo. Le agradecí y me tomé mi descanso. Me senté en la banqueta y encendí un cigarro. No dejaba de juguetear con la cajetilla. American Spirit negros. Cuando empecé a fumar en la preparatoria, siempre compraba la cajetilla azul. Ella todavía le robaba cigarros a sus hermanos mayores. Ellos solo fumaban negros. Cambié en segundo año de preparatoria porque los negros sabían más a ella. Siempre pensé que había sido al revés. Empecé a pensar en otras cosas ahora. La playera rosa brillante de Girl Power que le había rogado a mi mamá que me comprara en tercer año de primaria después de ver que ella la llevaba puesta. Sus pequeñas frases que se me fueron pegando aquí y allá. Empecé a usar sombra de ojos con brillo de lagrimal hacia el final de la preparatoria porque me gustaba cómo se le veía a ella. ¿Había sido yo la primera en perforarse la nariz? ¿O había sido ella? Sé que dije que había sido yo en mi última publicación, pero genuinamente ya no puedo recordarlo. Creo que tal vez a mí también me gustaba estar igual que ella. Bueno, qué historia un poco extraña. Bueno, un poco no. Demasiado diría yo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ella le estaba copiando a la amiga o la amiga a ella? ¿O se estaban copiando mutuamente? La verdad no sé mucho qué pensar de este relato. Me confundió un poco. Está raro que ella vea sus fotos semanas después en el Instagram de ella, pero también está raro que ella esté subiendo fotos que ya estaban publicadas antes en el Instagram de su amiga. Me pregunto si de alguna manera están conectadas o, bueno, tal vez simplemente es algo que le quiere hacer creer ella, ¿no? Porque también aparece como de una manera extraña, ¿no? Y el momento en el que ella salió corriendo, que ella se quedó así como, pues, sentada, sin reaccionar ni nada, se me hizo raro, ¿no? Porque puede que esté jugando con nuestra prota o puede que simplemente tienen una conexión pues muy diferente a las demás. Es algo extraño, ya les había dicho que es algo diferente. Y me gustaría saber en comentarios ustedes qué opinan. O sea, ¿piensan que va por ese lado o si es un lado más paranormal, ¿no? Y me lo cuentan en comentarios. Así que bueno, espero que les haya gustado la historia de hoy. Y bueno, recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto.